Nadie vio cuando la dejaron ahí, ni siquiera el viento, que solía moverse entre los árboles como si tuviera ojos, pareció notarlo aquella tarde gris. La niña solo estaba allí de repente, parada al borde del camino de tierra, con los pies cubiertos de barro seco y los brazos rodeando un pequeño bolso que ya no protegía nada. Tenía apenas 9 años, no lloraba, y eso era lo más triste de todo. Sus ojos, grandes y cansados, miraban el bosque frente a ella como si no esperaran respuesta alguna. No gritó, no llamó a nadie, porque cuando alguien es abandonado de verdad, aprende muy rápido que nadie vuelve cuando lo llamas. El frío comenzaba a descender lentamente, envolviendo su cuerpo frágil como una advertencia silenciosa. El sol se escondía detrás de las copas altas, y el camino por el que había llegado ya no tenía sentido volver a mirarlo. Ella no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que la dejaron. El tiempo, para una niña abandonada, deja de avanzar como para los demás. Se vuelve espeso, doloroso, confuso. Lo único que sabía era esto: nadie iba a regresar por ella. El bosque parecía enorme, demasiado grande para alguien tan pequeña. Cada sonido se sentía amplificado, una rama quebrándose, un pájaro huyendo, el eco distante de algo que no podía identificar. Su corazón latía rápido, no por correr, sino por miedo. Miedo a la noche, miedo al hambre, miedo a desaparecer sin que nadie lo notara. Y en medio de ese miedo surgía una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué a mí? Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, si sientes ese nudo en el pecho que aparece cuando ves a alguien completamente solo, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten, y quizás, como esta, también puedan sanar algo que llevas guardado. La niña dio un paso hacia el bosque, luego otro. No porque fuera valiente, sino porque quedarse quieta dolía más. Cada paso era una renuncia a su pasado, a las pocas certezas que tenía. El mundo que conocía había terminado en silencio, sin despedidas, sin explicaciones. Las sombras se alargaban cuando lo vio. Al principio pensó que era solo un árbol más, uno gigantesco, antiguo, con el tronco tan ancho que parecía imposible rodearlo con los brazos. Pero había algo distinto en él, algo que no encajaba, un hueco oscuro en su base. No era una grieta natural cualquiera, era más profundo, más amplio, como una boca abierta, esperando. La niña se detuvo. Su instinto le gritaba que no se acercara, pero el frío volvió a recordarle que no tenía opciones. Se aproximó lentamente, sintiendo el corazón golpeando con fuerza en su pecho. El tronco era tan grande que parecía una casa olvidada por el tiempo. La corteza estaba marcada por cicatrices antiguas, como si aquel árbol hubiera sobrevivido a cosas que nadie recordaba ya. Desde dentro no venía ningún sonido, ni animales, ni viento, ni vida, solo silencio. Y aún así, el silencio se sentía distinto, no vacío, no muerto. Era un silencio que observaba. La niña tragó saliva. Tal vez solo sería por un rato, pensó. Solo hasta que amaneciera, solo hasta que alguien la encontrara, aunque en el fondo una parte de ella ya sabía que nadie estaba buscándola. Dio un paso más, entrando apenas en la sombra del tronco gigante, sin imaginar que ese momento, ese simple paso, estaba a punto de cambiarlo todo. Dentro del tronco, el aire era distinto, más frío, pero también más quieto, como si el mundo exterior hubiera quedado lejos, muy lejos. La niña se abrazó a sí misma, intentando conservar algo de calor, algo de seguridad, aunque no sabía de dónde sacarla. El suelo estaba cubierto de hojas secas, antiguas, acumuladas durante años. Cada movimiento producía un leve crujido que la hacía detenerse de inmediato. Tenía miedo de despertar algo, o a alguien. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Al principio solo veía oscuridad, luego
formas. Sombras irregulares en las paredes del tronco, curvas naturales que parecían moverse con su respiración. Se sentó despacio, apoyando la espalda contra la madera. Estaba cansada, no solo en el cuerpo, cansada de esperar, de entender, de ser fuerte sin que nadie se lo pidiera, pero sin que nadie se lo agradeciera tampoco. Pensó en la última vez que alguien le había dicho su nombre con cariño. No pudo recordarlo, y eso dolió más que el hambre. Porque cuando nadie dice tu nombre, empiezas a preguntarte si de verdad existes. El miedo no era solo al bosque o a la noche, era un miedo más profundo, el miedo a desaparecer sin dejar rastro, a que el mundo siguiera igual, como si nunca hubiera estado en él. La niña apoyó la cabeza contra las rodillas y cerró los ojos por un momento, no para dormir. No se sentía segura para eso, solo para descansar de pensar. Fue entonces cuando lo notó, un detalle que antes no había visto. Desde el fondo del tronco, muy débil, casi imperceptible, había una luz. No era fuerte, no iluminaba el lugar. Era apenas un resplandor cálido, escondido detrás de una curva interna del árbol, como si alguien hubiera encendido una vela hacía mucho tiempo, y aún no se hubiera apagado. El corazón de la niña se aceleró. La lógica le decía que huyera, pero la soledad le susurraba que se acercara. Se levantó con cuidado, dando pasos lentos, conteniendo la respiración. Cada paso la alejaba del mundo que la había abandonado y la llevaba hacia algo completamente desconocido. Mientras avanzaba, una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho. No era miedo puro, era una mezcla peligrosa de esperanza y terror, porque esperar algo bueno, después de haberlo perdido todo, también duele. ¿Y si no era nada? ¿Y si solo estaba imaginando cosas? Pero la luz seguía ahí, y con ella una pregunta aún más inquietante. ¿Quién o qué había preparado ese lugar? La niña se detuvo justo antes de llegar a la curva, donde la luz se hacía más clara. Su mano temblaba, no por el frío esta vez, sino por una intuición que no sabía explicar. Algo la esperaba, no sabía si era salvación o una nueva herida. Solo sabía que, por primera vez desde que fue abandonada, no se sentía completamente sola. Y ese pensamiento, tan pequeño y tan poderoso, fue suficiente para hacerla avanzar un paso más hacia lo desconocido. Antes de convertirse en la niña que nadie buscaba, ella había sido otra, no diferente en apariencia, pero distinta por dentro. Hubo un tiempo, difuso, fragmentado, en el que creía que el mundo tenía un lugar para ella. No era un lugar grande ni cómodo, pero existía, y eso bastaba. Recordarlo ahora dolía. Mientras avanzaba dentro del tronco, siguiendo aquella luz débil que parecía latir como un corazón antiguo, los recuerdos comenzaron a surgir sin permiso. No como imágenes claras, sino como sensaciones. El olor a pan viejo por la mañana, el sonido de pasos que nunca llegaban a tiempo, una voz cansada llamándola desde otra habitación. No recordaba cuándo empezó a sentirse una carga. Al principio, los adultos hablaban en voz baja, pensaban que ella no escuchaba, pero los niños siempre escuchan. Escuchan el silencio entre palabras, el cansancio en los suspiros, la forma en que una puerta se cierra un poco más fuerte de lo normal. Solo por un tiempo, había oído decir una vez. Ese tiempo se alargó hasta romper algo dentro de ella. Aprendió a no pedir, a no preguntar, a no ocupar espacio, porque cada vez que lo hacía, las miradas se endurecían. Y cuando una niña aprende que existir incomoda, empieza a borrarse sola. Caminaba dentro del tronco con pasos lentos, pero su mente caminaba hacia atrás, hacia ese pasado donde todavía esperaba algo. No amor, quizá, pero al menos permanencia.
Recordó una tarde específica. Estaba sentada en el suelo, dibujando con un lápiz casi sin punta. Dibujó una casa. Siempre dibujaba casas. Casas con ventanas grandes, con humo saliendo de la chimenea, con alguien esperando adentro. Alguien que no se cansaba de verla entrar. Cuando levantó el dibujo, nadie lo miró. Ese fue el día en que entendió que no bastaba con estar presente para ser vista. Dentro del tronco, la luz parecía un poco más cercana. Iluminaba partes de la madera, revelando marcas talladas, líneas antiguas que no parecían hechas por animales. Eran demasiado precisas, demasiado humanas. La niña pasó los dedos por una de esas marcas. La madera estaba tibia, no cálida como el sol, pero tampoco fría como algo abandonado. Eso la inquietó. ¿Por qué ese lugar no se sentía muerto? El recuerdo del abandono regresó con fuerza. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo una detención brusca, un «espera aquí», y luego el sonido alejándose. Esperó, al principio con esperanza, luego con ansiedad, finalmente con nada. Ese vacío fue lo que más la cambió. No lloró entonces. Llorar requería creer que alguien podía volver, y ella ya no creía. Ahora, mientras avanzaba hacia la luz, algo dentro de ella comenzaba a despertarse. No era alegría, era una pregunta peligrosa. ¿Y si este lugar no me rechaza? Pensar eso daba miedo, porque si esperaba, podía volver a romperse. Se detuvo un momento, apoyando la frente contra la pared interna del tronco. Respiró hondo. El aire olía a madera antigua, a tiempo detenido. No olía a abandono. Por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa. Y esa ausencia de urgencia la desarmó más que cualquier recuerdo. Las niñas como ella aprenden cosas que nunca deberían aprender tan pronto. Aprenden a leer rostros, aprenden a anticipar silencios, aprenden que el cariño puede retirarse sin aviso. Aprenden, sobre todo, a no esperar demasiado. Mientras se adentraba más en el tronco, la niña pensaba en todas las veces que había sido la última opción, la que se quedaba cuando no quedaba nadie más, la que no se elegía, sino que se toleraba. Eso deja marcas invisibles. La luz ahora iluminaba una pequeña cavidad más amplia, como una habitación natural formada por el tiempo. El techo era alto para un tronco, y las paredes parecían suavizadas, casi cuidadas. No había telarañas. No había señales de abandono reciente. Era como si alguien hubiera preparado ese lugar, y luego se hubiera ido, o nunca se hubiera ido del todo. La niña se quedó quieta, observando. Su corazón latía lento, pesado. No sabía si confiar. La vida le había enseñado que los refugios podían desaparecer de un día para otro. Recordó las noches en que se dormía escuchando discusiones apagadas. Su nombre mencionado como problema, nunca como motivo de alegría. Recordó cómo empezó a hacerse pequeña, a ocupar menos espacio en la mesa, a comer despacio para no pedir más. Ser invisible era una forma de sobrevivir, pero también era una forma de desaparecer. Dentro de esa cavidad, el silencio no la empujaba hacia afuera. No había sensación de «no perteneces». Eso la confundía, porque el rechazo constante se vuelve familiar. Y cuando no aparece, uno no sabe cómo reaccionar. Se sentó en el suelo con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. La luz provenía de un punto oculto, más profundo aún, pero ahora iluminaba lo suficiente para ver detalles. Una superficie plana que parecía una mesa natural, una hendidura donde alguien había dejado algo hace tiempo. Su respiración se volvió temblorosa, no por miedo, por reconocimiento. Ese lugar no era grande, no era lujoso, pero tenía algo que ella había buscado sin saberlo: intención. Alguien había pensado en ese espacio, alguien había decidido que debía existir, y ella estaba allí. Las lágrimas comenzaron a formarse sin permiso, no caían todavía,
se acumulaban, pesadas, porque llorar no era solo tristeza, era duelo por todo lo que nunca tuvo. Pensó en cuántas veces había deseado desaparecer para no estorbar, en cuántas noches había imaginado ser otra niña, en otro lugar, con otro nombre. Ahora, dentro de un tronco gigante, por primera vez no deseaba ser distinta. Deseaba quedarse, pero quedarse significaba aceptar que algo bueno podía pasarle, y eso era aterrador. La luz parecía pulsar suavemente, como si respondiera a su presencia. La niña no entendía por qué, pero tampoco quería entenderlo todavía. Solo quería sentir. Apoyó la mano en el suelo. Estaba seco, seguro, real. El pensamiento llegó despacio, casi en susurro. Tal vez, solo tal vez, este lugar no me va a echar. Y esa idea, tan simple y tan inmensa, abrió una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. No sabía qué encontraría más adelante. No sabía quién había creado ese refugio. No sabía si el amanecer traería respuestas o más despedidas. Pero por primera vez desde que nadie la eligió, ella eligió quedarse. Al principio, el tronco parecía protegerla del mundo, pero con el paso del tiempo, minutos que se estiraban como horas, la niña comenzó a notar algo inquietante. El refugio no era completamente silencioso. No como había pensado. Había sonidos. No eran claros. No eran fuertes. Eran casi respiraciones del lugar mismo. Crujidos profundos que no venían del viento, porque afuera el bosque había quedado inmóvil. Eran sonidos internos, como si el tronco viviera una vida propia, antigua y lenta. La niña se abrazó las piernas con más fuerza. El miedo regresó, distinto al de afuera. No era el miedo a ser vista o rechazada, sino el miedo a no entender dónde estaba, a haber entrado en un lugar que no le pertenecía. Pensó en salir. La idea cruzó su mente como una chispa. Volver al bosque, a la intemperie, al frío conocido. El peligro visible siempre parecía más manejable que el misterio, pero entonces recordó el camino, recordó el abandono, recordó que afuera no había nadie. Se quedó. La luz seguía encendida, constante, pero ahora parecía más lejana, como si el tronco se extendiera más de lo que sus ojos podían medir. La cavidad donde estaba sentada ya no se sentía tan acogedora. Las paredes, antes suaves, proyectaban sombras más largas. Se levantó despacio. Cada paso hacia el interior era una decisión cargada de dudas. Su corazón latía fuerte, no solo por miedo, sino por la presión de saber que no podía dar marcha atrás fácilmente. El tronco no era recto, se curvaba, se retorcía. Era fácil perder la noción de la entrada y perder la salida. La niña avanzó, guiándose por la luz, cuando de pronto escuchó algo distinto. Un golpe seco, no fuerte, no cercano, pero real. Se detuvo de inmediato, conteniendo la respiración. El sonido no volvió a repetirse. El silencio se cerró sobre ella como una advertencia. «No pasa nada», susurró, aunque nadie podía escucharla. Decirlo en voz alta era una forma de convencerse, pero su cuerpo no le creyó. Sus manos temblaban. El estómago se le contrajo, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin comer. El hambre no era solo física, era una sensación de urgencia, de límite. Siguió caminando. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaba. No olía mal, pero tampoco era fresco. Era un aire antiguo, atrapado durante años, tal vez décadas. Respirarlo era como respirar el pasado de alguien más. Pensó en todas las veces que había tenido que adaptarse a espacios ajenos. Casas donde nunca fue bienvenida del todo, camas que no eran suyas, miradas que le recordaban que estaba de paso. Este lugar no la miraba. Eso la inquietaba aún más. De pronto, el suelo descendió ligeramente. No era una caída, sino una pendiente suave,
pero suficiente para hacerla perder el equilibrio por un segundo. Se apoyó contra la pared interna del tronco, sintiendo la madera firme bajo su mano. Entonces lo notó. Las marcas en la pared ya no eran solo líneas, eran símbolos, pequeños, casi borrados, repetidos a intervalos irregulares. Alguien los había hecho con intención, no eran decorativos, eran advertencias. La niña tragó saliva. ¿Advertencias de qué? Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de que ese refugio hubiera sido usado por alguien antes, alguien que necesitó dejar señales, le erizó la piel. Por primera vez desde que entró, pensó seriamente que tal vez ese lugar no había sido creado para proteger, sino para esconder. Y esconder algo siempre implica huir de algo más. El miedo volvió a crecer, pesado, lento, como una sombra que se alarga al atardecer. No podía correr. No sabía hacia dónde. El tronco la rodeaba por completo. La niña cerró los ojos por un instante, intentando calmar su respiración. «No llores», se dijo. «Si lloras, te pierdes». Cuando los abrió, la luz seguía ahí, pero ahora no parecía una promesa, parecía un desafío. El miedo se soporta mejor cuando se comparte. Eso lo había aprendido sin que nadie se lo enseñara. Cuando era más pequeña, incluso en los momentos más difíciles, siempre había existido la posibilidad, remota, frágil, de que alguien apareciera, un adulto, una voz, un gesto. Ahora no. Dentro del tronco gigante, la niña estaba completamente sola. Y esa soledad pesaba más que el hambre, más que el cansancio, más que el frío que comenzaba a colarse por sus huesos. Continuó avanzando, no porque quisiera, sino porque detenerse se sentía peor. El silencio absoluto la obligaba a escuchar sus propios pensamientos, y esos pensamientos no eran amables. Le recordaban cada rechazo, cada despedida sin explicación, cada vez que fue dejada atrás. Pensó en cómo habría sido su vida si alguien la hubiera elegido de verdad, no por obligación, no por lástima, sino por amor. Ese pensamiento le apretó el pecho. La luz estaba ahora mucho más cerca, pero también lo estaba el origen de los sonidos que había escuchado antes. Pequeños crujidos, movimientos lentos, casi imperceptibles. No sonaban como pasos, pero tampoco como algo completamente inmóvil. La niña se detuvo de nuevo. Su instinto le gritaba que retrocediera. Pero retroceder significaba perder el único refugio que había encontrado. Afuera, la noche ya debía haber caído por completo. El bosque no perdona a los niños solos. Avanzó. El espacio se abrió de repente en una cavidad más grande que las anteriores. Allí, la luz era más intensa, proveniente de una abertura superior por donde se filtraba un resplandor cálido, imposible de explicar. No era fuego, no era sol, era algo distinto, pero no estaba sola. No había una figura clara, no había un rostro, solo una presencia, algo que alteraba el aire, que hacía vibrar el silencio. La niña lo sintió antes de verlo, como se sienten las tormentas antes de que el cielo cambie. El miedo alcanzó su punto más alto. No gritó, no corrió, se quedó quieta. Porque cuando no tienes a nadie, aprendes a enfrentar lo que venga sin testigos. Las lágrimas comenzaron a caer entonces, silenciosas. No eran de terror puro, sino de agotamiento, de haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. «Si vas a echarme», susurró sin saber a quién hablaba, «hazlo rápido». Decirlo fue como romper algo dentro de ella, porque en esa frase estaba toda su historia. La certeza de que los refugios no duran, de que incluso los lugares que parecen seguros pueden desaparecer. El silencio respondió, pero no con rechazo. Algo cambió en el aire, no de forma visible, sino emocional, como cuando una habitación deja de sentirse hostil sin que nadie diga una palabra.
La niña levantó la cabeza lentamente, con el rostro mojado por las lágrimas. La luz parecía reaccionar a su llanto, intensificándose apenas lo suficiente para revelar más detalles del lugar. No vio monstruos, no vio amenazas claras, vio señales de cuidado, objetos colocados con intención, espacios limpios, orden. Ese contraste la desarmó por completo. ¿Por qué alguien cuidaría un lugar así y luego lo dejaría vacío? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, sin respuesta. La niña dio un paso adelante, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que estaba llegando al centro del misterio. Sabía que lo que encontrara a partir de ahora ya no tendría vuelta atrás. Porque algunas verdades no solo se descubren, se sienten. Y ella estaba a punto de sentir algo que cambiaría para siempre la forma en que entendía su abandono y su lugar en el mundo. La niña permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. El impulso más fuerte seguía siendo huir. Dar media vuelta, correr a ciegas por el interior del tronco hasta encontrar la salida y entregarse otra vez al bosque, al frío, a lo conocido, porque lo desconocido, cuando se siente vivo, asusta más que la soledad. Pero sus pies no se movieron. Había algo en ese lugar que la retenía, no como una trampa, sino como una pregunta sin respuesta. Y ella estaba cansada de huir de las preguntas. Había pasado toda su vida huyendo de miradas, de palabras, de silencios que decían, no perteneces. Respiró hondo. El aire en esa cavidad era distinto, más cálido, más estable. No olía a humedad ni a encierro. Olía a madera viva, a resina antigua, a algo que había sido cuidado con paciencia. La luz que descendía desde la abertura superior no parecía natural, no cambiaba de intensidad, no titilaba, era constante, como si no dependiera del tiempo ni del clima. La niña levantó la vista y entrecerró los ojos, tratando de entender de dónde venía exactamente. No vio cielo. Vio capas de madera, curvas internas del tronco que se abrían hacia arriba como un espiral detenido. Y en el centro, suspendido en un punto imposible, el origen del resplandor. No era una lámpara, no era fuego, era presencia. Sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento, como cuando alguien pronuncia tu nombre sin decirlo en voz alta. Dio un paso más. El suelo era firme, no había raíces sobresalientes ni trampas ocultas. Cada parte del lugar parecía pensada para ser transitada, como si el tronco no fuera solo un árbol, sino una casa tallada desde adentro por el tiempo y la intención. «Estoy aquí», murmuró, sin saber por qué. Decirlo fue su decisión. No sabía a quién se dirigía, pero sabía lo que significaba. Por primera vez desde que fue abandonada, no estaba esperando que alguien la encontrara. Estaba eligiendo quedarse. Ese pensamiento la hizo temblar, porque quedarse implicaba aceptar que merecía refugio, y aceptar eso era mucho más difícil que soportar el rechazo. Comenzó a explorar el espacio con más atención. Descubrió pequeños nichos en las paredes, como estantes naturales. En uno de ellos había restos de tela vieja, doblada con cuidado. En otro, una vasija seca, limpia, colocada de manera que no rodara. Nada estaba al azar. Cada objeto hablaba de alguien que pensó en el mañana. El pecho de la niña se apretó. ¿Quién había vivido allí? ¿Por qué preparar un lugar así, escondido dentro de un tronco gigante, lejos de todo? ¿Y por qué dejarlo vacío? La respuesta no llegaba, pero la sensación sí. Ese refugio no había sido creado para huir del mundo, sino para sobrevivir a él. Se sentó en el centro de la cavidad, con las piernas cruzadas, como si temiera alterar el equilibrio invisible del lugar. Por primera vez desde que entró, su respiración comenzó a calmarse. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Cerró los ojos.
y en ese silencio profundo tomó la decisión más difícil de su corta vida. No huiría más esa noche. El tiempo dentro del tronco no se comportaba como afuera. La niña no sabía cuánto llevaba sentada cuando abrió los ojos de nuevo. Podrían haber pasado minutos o horas. La luz seguía igual, inmutable, como si el mundo exterior no existiera allí dentro. Su cuerpo, agotado, empezó a registrar señales que había ignorado demasiado tiempo. El temblor en las manos, el dolor sordo en el estómago, la pesadez en los párpados. Había vivido en alerta constante durante días, quizás semanas. Ahora, en ese espacio cerrado y protegido, todo eso emergía de golpe. Se recostó lentamente sobre el suelo de madera, apoyando la cabeza en su bolso vacío. No era cómodo, pero era seguro, y la seguridad para ella era un lujo desconocido. Escuchó el latido de su propio corazón. No estaba acelerado, no estaba huyendo. Esa simple observación la conmovió más de lo que esperaba. Mientras descansaba, comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La temperatura se mantenía estable. El aire circulaba suavemente, como si el tronco respirara. Cada tanto, un sonido profundo recorría la madera, no como un crujido de amenaza, sino como un ajuste lento, natural. El lugar se adaptaba a ella. Ese pensamiento la hizo incorporarse de golpe. «No», susurró. «Eso no puede ser». Pero cuanto más observaba, más evidente se volvía. La luz parecía responder a su movimiento. Cuando se levantó, se intensificó apenas. Cuando se sentó de nuevo, volvió a su nivel anterior. No era una reacción brusca. Era cuidado. La niña sintió como algo se quebraba dentro de ella. No con ruido, sino con suavidad. Como una pared interna que había sido construida para protegerla del dolor, y que ahora ya no era necesaria. Las lágrimas regresaron, esta vez sin resistencia. No lloraba de miedo, lloraba de cansancio, de alivio. «No sé quién eres», dijo en voz baja, mirando hacia la fuente de luz. «Pero gracias». Decir gracias fue extraño. Hacía mucho que no lo decía de verdad. Agradecer implicaba reconocer que algo bueno había ocurrido. Y durante mucho tiempo ella se había prohibido creer en eso. El tronco respondió, no con palabras, con silencio. Un silencio distinto al de afuera. Un silencio que no expulsaba, que no juzgaba. Un silencio que acompañaba. La niña se levantó con más seguridad ahora y caminó hacia una abertura lateral que antes no había notado. Era un pasaje estrecho que conducía a una zona más profunda del tronco. Desde allí provenía una sensación diferente, más intensa, como si el corazón del refugio estuviera más allá. Se detuvo en la entrada. Sabía que cruzar ese umbral significaba enfrentarse a la verdad del lugar. ¿A quién lo había creado? ¿A por qué? Y quizá, ¿a por qué ella había llegado allí? El miedo volvió a tocarla, pero ya no dominaba. Respiró hondo y avanzó. El pasaje desembocaba en una cámara más pequeña, circular, donde la luz era más fuerte y el aire más cálido. En el centro, tallado directamente en la madera, había un símbolo grande, antiguo, rodeado de marcas que había visto antes. La niña se acercó lentamente. No entendía el símbolo, pero lo sentía. No era una advertencia, era una promesa. Algo que hablaba de protección, de espera, de alguien que creyó que algún día alguien más lo necesitaría. ¿Esto era para mí?, preguntó, casi en un susurro. No hubo respuesta inmediata, pero dentro de su pecho algo se acomodó, como si, por primera vez, el mundo no la estuviera empujando hacia afuera, sino invitándola a quedarse. Y en ese instante, la niña comprendió algo esencial. No todos los abandonos son el final de una historia. Algunos son el comienzo de otra, que solo puede revelarse cuando decides no huir más.
Después de cruzar el pasaje estrecho, el mundo pareció detenerse. No hubo un sonido abrupto ni una revelación inmediata. No apareció ninguna figura, ni surgió una respuesta clara. Solo silencio. Un silencio tan profundo que la niña llegó a preguntarse si el tronco gigante no había desaparecido junto con el bosque entero. Se quedó quieta en el centro de la cámara circular. El símbolo tallado en la madera parecía observarla sin ojos. No emitía luz propia, pero reflejaba el resplandor del lugar con una suavidad inquietante. Cada línea estaba grabada con una precisión que no correspondía al azar ni al desgaste natural del tiempo. Era un trabajo paciente, lento, casi amoroso. La niña pasó los dedos por el borde del símbolo. La madera estaba tibia, como si conservara el calor de manos que ya no estaban allí. Ese contacto despertó algo en su interior, una mezcla de calma y tristeza, como cuando uno encuentra una carta escrita hace mucho tiempo y comprende que estaba destinada a alguien que aún no existía. Se sentó frente al símbolo, sin saber qué hacer a continuación. No había instrucciones, no había señales claras, no había nadie guiándola, y aún así sentía que ese momento era importante. El cansancio volvió a apoderarse de su cuerpo. No el agotamiento desesperado de antes, sino un cansancio profundo, acumulado durante años. Un cansancio que no se cura durmiendo una noche, sino sintiéndose a salvo. Cerró los ojos. Por un instante, el miedo regresó. El temor de que todo fuera una ilusión creada por su necesidad de refugio, que al abrir los ojos, el tronco se revelara vacío, frío, indiferente como el mundo exterior. Pero cuando los abrió, nada había cambiado. La luz seguía allí. El símbolo también. El silencio continuaba envolviéndola, firme, constante. Ese silencio empezó a pesarle, no como amenaza, sino como expectativa. Era como si el lugar esperara algo de ella. La niña tragó saliva. Pensó en todas las veces que había esperado algo del mundo y había sido decepcionada. Pensó en cómo había aprendido a no pedir, a no esperar respuestas, a no hacer preguntas incómodas. Ahora, el silencio parecía pedirle exactamente eso, que preguntara. «¿Por qué estoy aquí?», susurró. Su voz resonó apenas en la cámara, perdiéndose en la madera. No hubo respuesta inmediata, pero el aire pareció moverse, lento, casi imperceptible. La niña respiró hondo. No sabía si estaba hablando con el lugar, con alguien que ya no estaba, o consigo misma, pero sentía que no podía callar. «No tengo a dónde volver», continuó. «No tengo a nadie». Decirlo fue como abrir una herida que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Las lágrimas volvieron a brotar silenciosas, cayendo sobre el suelo de madera sin dejar rastro. El símbolo entonces pareció brillar un poco más. No fue un destello, fue una respuesta. La niña se estremeció, no retrocedió, no gritó. Permaneció allí, con el corazón latiendo con fuerza, sosteniendo la mirada en algo que no tenía ojos. El silencio se volvió más denso. No era vacío, era contención, como si el lugar estuviera escuchando cada palabra, cada pensamiento no dicho, cada miedo que había cargado sola durante años. La niña comprendió que no podía seguir escondiéndose dentro de sí misma. Si aquel refugio existía, no era solo para proteger su cuerpo, sino para enfrentar su historia. El silencio comenzó a cambiarla, no de forma brusca, sino lenta, como la erosión que transforma la piedra sin que nadie lo note. La niña permanecía sentada frente al símbolo, con la espalda recta y las manos apoyadas en el suelo, respirando al ritmo del lugar. Cada inhalación parecía llevarse un poco del miedo. Cada exhalación dejaba espacio para algo nuevo. No sabía cuánto tiempo pasó así. Dentro del tronco, el tiempo no se medía en horas, sino en sensaciones.
y la sensación dominante era una espera profunda, cargada de significado. De pronto, una imagen cruzó su mente. No era un recuerdo propio, era la imagen de alguien más, trabajando dentro del tronco. Manos grandes, firmes, tallando la madera con cuidado extremo. No había prisa en esos movimientos. Había propósito. La niña abrió los ojos de golpe. El símbolo seguía allí, inmóvil. Pero ahora lo veía distinto. Ya no era solo una marca, era una historia detenida en el tiempo. «Alguien te hizo», murmuró. Y esa persona no lo hizo para sí misma. Ese pensamiento le provocó un escalofrío, porque implicaba que el refugio no era un accidente ni una rareza de la naturaleza. Era una decisión. Alguien había creído que un lugar así sería necesario algún día, para alguien como ella. El silencio parecía confirmar esa idea, envolviéndola con una calidez que no era física, era emocional, como una presencia que no invade pero acompaña. La niña apoyó la frente contra el suelo, no en señal de rendición, sino de reconocimiento. «Estoy cansada», confesó. «Estoy cansada de ser fuerte sola». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de años de contención. No pidió nada específico, no pidió volver atrás ni cambiar su historia, solo dejó salir la verdad. El símbolo volvió a brillar suavemente, y entonces algo más ocurrió. No fue una voz, no fue una visión clara, fue una certeza. La niña sintió, con una claridad que nunca había experimentado, que el refugio no iba a desaparecer, que no era una prueba ni una ilusión pasajera, que ese lugar había esperado exactamente ese momento, el instante en que alguien se atreviera a quedarse y a decir la verdad. El silencio exigía honestidad, y ella la había entregado. Se levantó despacio, con las piernas temblorosas, pero el corazón firme. Algo dentro de ella había cambiado. No sabía aún qué significaba, pero sabía que ya no era la misma niña que había entrado huyendo del bosque. Miró el símbolo una vez más. Por primera vez no sintió miedo, sintió respeto, y una pregunta nueva comenzó a formarse en su mente, más profunda que todas las anteriores. ¿Qué estaba a punto de revelarse y por qué yo? El aire pareció vibrar con esa pregunta. La luz se intensificó apenas, lo suficiente para proyectar sombras nuevas en las paredes de la cámara, sombras que no estaban antes, formas que sugerían movimiento, historia, memoria. La niña dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que había llegado al umbral del clímax, que el silencio había cumplido su función, que lo que siguiera ya no sería preparación, sino verdad. Se quedó allí, respirando hondo, reuniendo fuerzas, porque algunas revelaciones no se reciben pasivamente, se enfrentan, y ella estaba a punto de hacerlo. La luz creció sin volverse agresiva. No fue un estallido ni un milagro repentino. Fue como si el tronco respirara más hondo por primera vez en siglos. La cámara circular pareció expandirse apenas, no en tamaño, sino en profundidad, como si la madera ocultara capas invisibles que ahora comenzaban a mostrarse. La niña dio un paso atrás, con el corazón golpeándole el pecho. Las sombras proyectadas en las paredes empezaron a ordenarse. Ya no eran formas confusas, se alineaban lentamente componiendo escenas, manos trabajando, noches silenciosas, una figura solitaria entrando y saliendo del tronco bajo la luz de la luna. Ella comprendió algo con un estremecimiento. No estaba viendo una historia cualquiera, estaba viendo una vida. La figura era adulta, de espalda ancha, movimientos cuidadosos. Vivía escondida, pero no por miedo. Lo hacía por elección, construía, tallaba, reforzaba el interior del tronco como quien prepara un refugio para alguien que aún no ha llegado. ¿Para quién?, susurró la niña. La respuesta no llegó con palabras, llegó con una emoción,
una emoción tan intensa que la obligó a llevarse la mano al pecho. No era tristeza, no era alegría, era algo más profundo. Protección. La niña sintió un nudo en la garganta. Las escenas continuaron. La figura dejaba marcas en la madera, símbolos parecidos al que ahora estaba frente a ella. Guardaba objetos simples, una manta, una vasija, una pequeña talla de madera con forma de estrella. Luego, una noche diferente. La figura llegó herida. La niña sintió el dolor como si fuera propio. Un golpe, una huida, sangre mezclándose con la tierra húmeda del bosque. El adulto entró al tronco tambaleándose, apoyándose en las paredes que él mismo había creado. Allí, dentro, se recostó. Y no volvió a salir. La niña cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin permiso. No sabía por qué lloraba con tanta fuerza por alguien que nunca había conocido, pero su cuerpo reaccionaba como si hubiera perdido a alguien cercano. Entonces lo entendió. El tronco no era solo un refugio, era una promesa cumplida demasiado tarde. El símbolo frente a ella brilló con una claridad nueva, y por primera vez, algo apareció dentro de sus líneas, un nombre tallado con delicadeza. No estaba completo. Solo una parte sobrevivía al paso del tiempo, pero era suficiente. La niña lo leyó en voz baja, y al hacerlo, el aire vibró. El tronco había guardado ese nombre esperando que alguien lo pronunciara otra vez. No era un hechizo, era memoria. La niña apoyó la palma sobre el símbolo, y una certeza la atravesó como un rayo silencioso. Aquel lugar no había sido creado para cualquiera. Había sido creado para alguien que llegaría sola y se atrevería a quedarse. El nombre aún flotaba en la mente de la niña cuando la luz comenzó a disminuir, volviéndose más cálida, más íntima, como si el tronco hubiera dicho todo lo que necesitaba decir, por ahora. Ella permanecía de rodillas, respirando con dificultad. No sentía miedo, sentía responsabilidad, una responsabilidad que no le había sido impuesta, sino ofrecida. La niña se levantó despacio. Sus piernas aún temblaban, pero su mirada era distinta. Había una firmeza nueva en sus ojos, una claridad que no estaba antes. Observó el interior del tronco con atención renovada. Ahora veía detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeñas marcas en las paredes indicando refuerzos ocultos, compartimentos disimulados, rutas de ventilación diseñadas con cuidado. En todo había sido pensado para durar, para proteger, para sostener una vida. «No querías desaparecer», murmuró. «Querías que esto siguiera». El silencio respondió con calma. La niña caminó por la cámara, tocando las paredes, sintiendo la textura de la madera. No era solo un refugio físico, era una herencia invisible, conocimiento, intención, amor silencioso. Comprendió entonces que aquel adulto no había construido el tronco esperando gratitud, había construido esperanza. La idea la hizo llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas no dolían. Eran distintas, eran lágrimas que limpiaban. La niña se sentó junto al fuego suave que aún ardía en el centro. Tomó la manta antigua y la colocó sobre sus hombros. Le quedaba grande, pero la envolvía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió pequeña, se sintió necesaria. No sabía qué ocurriría al amanecer. No sabía si alguien la buscaría o si el mundo exterior seguiría siendo igual de cruel. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, un lugar que no la expulsaba, una historia que no la negaba, una presencia que, aún ausente, la había elegido. La niña cerró los ojos, no para dormir, para prometer que cuidaría el tronco, prometer que mantendría vivo el refugio, prometer que si algún día alguien más llegaba perdido, no estaría solo. El tronco crujió suavemente, como respondiendo, no con palabras,
con aceptación. La niña abrió los ojos y sonrió apenas. Una sonrisa pequeña pero real. Había llegado huyendo, pero ahora entendía algo fundamental. No todos los refugios están hechos para esconderse, algunos están hechos para comenzar de nuevo. El amanecer llegó sin ruido. No hubo pájaros cantando de inmediato ni ráfagas de viento sacudiendo el tronco. La luz del nuevo día se filtró lentamente por las grietas superiores, como si el bosque mismo dudara en interrumpir aquel momento. La niña abrió los ojos envuelta en la manta antigua. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego, la memoria volvió con suavidad. El tronco gigante, el símbolo, el nombre revelado, la promesa silenciosa que había hecho con los ojos cerrados. Se incorporó despacio. Su cuerpo aún estaba cansado, pero ya no dolía como antes. Era un cansancio distinto, uno que venía acompañado de propósito. Se levantó y caminó hacia la abertura que daba al exterior. El bosque estaba ahí, igual y distinto al mismo tiempo. La niebla flotaba entre los árboles, pero no parecía amenazante. Los sonidos regresaban poco a poco, hojas moviéndose, ramas crujiendo, el canto distante de un ave que anunciaba que la noche había terminado. La niña salió del tronco por primera vez sin miedo. No se apresuró. No miró atrás con desconfianza. Cada paso era consciente, como si el suelo bajo sus pies ahora la reconociera. El bosque observaba. Ella lo sintió con una claridad extraña, no como una presencia hostil, sino como algo antiguo, atento. Durante años había sido invisible para el mundo. Ahora el mundo parecía darse cuenta de ella. Caminó unos metros respirando hondo. El aire era frío, pero limpio. Llevaba el olor de la tierra húmeda y de la madera viva. La niña cerró los ojos un instante, dejando que ese aroma se le quedara grabado en el pecho. Cuando los abrió, algo había cambiado. No en ella, en el entorno. Las huellas de la noche anterior, sus pasos desesperados, sus tropiezos, sus caídas, ya no se veían con claridad. El bosque las había borrado, no por crueldad, sino por cuidado. Ella comprendió el mensaje. No necesitas cargar con eso para seguir adelante. La niña regresó al tronco y observó su entrada desde afuera. A la luz del día parecía un árbol antiguo más, enorme, imponente, pero perfectamente integrado al paisaje. Nadie que pasara por allí sospecharía lo que guardaba dentro. Era un secreto bien protegido, y ahora ella formaba parte de él. Mientras ajustaba la manta sobre sus hombros, escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Voces, lejanas, pero reales. Se ocultó instintivamente detrás de un arbusto, observando con atención. Entre los árboles, dos figuras adultas avanzaban con dificultad, mirando el suelo, hablando en tonos tensos. «Tiene que estar por aquí», dijo una voz masculina. «Nadie puede desaparecer así». La niña contuvo la respiración. Durante años, aquella frase había sido una amenaza. Siempre que alguien la decía, significaba problemas, castigos, rechazo. Pero ahora, algo en ella reaccionó de otro modo. No sintió pánico, sintió elección. Podía huir. El tronco estaba ahí, dispuesto a ocultarla. El bosque conocía sus pasos. Podía desaparecer otra vez. Pero no lo hizo. Se quedó observando, evaluando, sintiendo su propio pulso. Por primera vez, no reaccionaba desde el miedo, reaccionaba desde la conciencia. Las voces se acercaron un poco más. La niña pudo distinguir mejor a los adultos. Sus ropas estaban gastadas, sus rostros marcados por el cansancio. No parecían cazadores ni soldados, parecían personas buscando. Eso no garantizaba nada. La niña sabía mejor que nadie que buscar no siempre significaba querer encontrar para cuidar. Se mantuvo oculta, pero no encogida. Su postura había cambiado.
Su respiración era firme, su mente clara. Recordó la promesa hecha dentro del tronco: no esconderme de mí misma. Uno de los adultos se agachó, observando el suelo. Aquí hay rastros, dijo. Son pequeños. El otro guardó silencio unos segundos. ¿Crees que...? No terminó la frase. La niña sintió una presión en el pecho. No de miedo, sino de decisión. Aquella era la primera consecuencia real de su transformación. Elegir cuándo mostrarse y cuándo no. Dio un paso adelante. Una rama crujió bajo su pie. Las voces se detuvieron de golpe. El silencio cayó entre los árboles, espeso, expectante. ¿Quién anda ahí?, preguntó uno de ellos. La niña salió lentamente de detrás del arbusto. No levantó las manos. No corrió. Simplemente se mostró. Los adultos se quedaron inmóviles al verla. Era pequeña. Estaba envuelta en una manta demasiado grande. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos no eran los de una niña perdida. Eran los de alguien que había sobrevivido. «Soy yo», dijo ella, con voz baja pero firme. Los adultos intercambiaron una mirada. «Tranquila», dijo uno. «No vamos a hacerte daño». La niña no respondió de inmediato. Observó sus gestos, su postura, la forma en que mantenían las manos visibles. Había aprendido a leer esas señales con dolorosa precisión. No vio amenaza inmediata. «No estoy perdida», dijo finalmente. La frase los desconcertó. «Pero te estábamos buscando», respondió el otro. «Pensamos que necesitabas ayuda». La niña respiró hondo. «La necesitaba», corrigió. «Ya no». El silencio que siguió fue distinto al del tronco, pero igual de poderoso. Los adultos no sabían qué decir. No estaban acostumbrados a que alguien tan pequeña hablara con tanta claridad. La niña dio un paso atrás, señalando el bosque. «Tengo un lugar», continuó, «y no quiero que lo sigan». Los hombres se miraron otra vez. Había duda, pero también respeto. «No queremos quitártelo», dijo uno. «Solo queríamos saber que estabas viva». Eso era nuevo. La niña asintió despacio. «Estoy viva», confirmó, «y voy a seguir estándolo». Se dio media vuelta. No corrió. Caminó hacia el bosque, hacia el tronco invisible para otros, pero eterno para ella. No sabía si los adultos la seguirían con la mirada, si respetarían su decisión o si volverían algún día. Pero eso ya no la definía, porque algo fundamental había cambiado. El mundo la había visto, y ella había decidido cómo ser vista. El bosque volvió a cerrarse detrás de ella con suavidad, no como una barrera, sino como un abrazo. Las ramas no se enredaron en su ropa, el suelo no la hizo tropezar. Cada paso parecía reconocido, aceptado, como si la naturaleza misma supiera que la niña ya no caminaba huyendo, sino regresando. El tronco gigante apareció entre los árboles, imponente y silencioso. Desde afuera seguía pareciendo solo eso, un árbol antiguo, enorme, casi olvidado. Pero la niña sabía la verdad, y esa verdad la transformaba todo. Entró. La luz interior la recibió con la misma calidez de siempre, pero ahora algo era distinto, no más intensa, más viva, como si el lugar reaccionara a su presencia consciente, a su decisión de quedarse no por necesidad, sino por elección. Dejó la manta doblada con cuidado, ordenó los pocos objetos que había dentro, encendió el fuego con movimientos seguros. Cada gesto era simple, pero cargado de significado. Estaba reclamando el espacio, no como dueña, sino como guardiana. Se sentó frente al símbolo. Ya no lo miraba con temor ni con preguntas desesperadas. Lo miraba como se mira a alguien que ha cumplido su parte. «No te voy a olvidar», dijo en voz baja, «pero tampoco voy a vivir atrapada en lo que pasó». El símbolo no respondió con luz esta vez. No lo necesitaba.
La niña comprendió que el tronco no existía para retenerla, sino para sostenerla mientras aprendía a sostenerse sola. No era una jaula protectora, era un punto de partida. Con el paso de los días, porque ahora los días existían otra vez, la rutina comenzó a formarse. Salía por la mañana, exploraba el bosque cercano, aprendía sus caminos, sus sonidos, sus peligros y sus regalos. Regresaba antes del anochecer, encendía el fuego, descansaba y poco a poco algo extraordinario ocurrió. El miedo se fue debilitando, no desapareció por completo, pero dejó de gobernarla. Ya no decidía por ella. La niña empezó a notar cambios pequeños pero profundos. Su postura más erguida, su mirada más atenta, su voz más firme incluso cuando hablaba sola. El hogar que había encontrado no le exigía nada. No le pedía que fuera otra persona. No le pedía que olvidara su pasado. No le pedía que demostrara gratitud eterna. Solo le ofrecía espacio para ser. Una tarde, mientras observaba el bosque desde la entrada del tronco, recordó las voces de los adultos. Recordó la posibilidad de otro tipo de vida. No la rechazó, no la idealizó. Entendió que el mundo no era solo blanco o negro, y que por primera vez ella podía elegir cuándo abrir la puerta. El tiempo pasó, no como una amenaza, sino como un maestro silencioso. La niña creció, no solo en estatura, sino en presencia. Su rostro ya no mostraba solo la dureza de quien ha sobrevivido, sino la serenidad de quien ha encontrado sentido. El tronco siguió allí, inmutable por fuera, vivo por dentro. Un día, algo ocurrió. No fue dramático, no fue peligroso, fue familiar. Entre los árboles una figura pequeña apareció, dudosa, cansada, perdida. La niña, ya no tan niña, la vio desde la distancia. Reconoció esa forma de caminar, ese mirar constante hacia atrás, ese miedo mezclado con esperanza. No dudó. Salió del tronco y se acercó despacio sin asustar. La otra niña levantó la mirada, preparada para huir. «Está bien», dijo ella con voz tranquila. «No tienes que correr». La pequeña dudó. «¿Aquí es seguro?», preguntó. La guardiana del tronco sonrió suavemente. «Sí», respondió. «Aquí lo es». No explicó más, no prometió milagros. Simplemente extendió la mano. Y así, el refugio cumplió su verdadero propósito, no como un secreto escondido, sino como un lugar que espera a quien más lo necesita, en el momento justo. La herencia invisible se convertía ahora en acción viva. Esa noche, mientras ambas dormían bajo el mismo techo de madera antigua, el bosque permaneció en silencio. Un silencio bueno, completo. Porque algunas historias no terminan cuando se resuelven los misterios, sino cuando el dolor se transforma en propósito. Y si has llegado hasta aquí, hay algo importante que debes saber. Todos, en algún momento, buscamos un refugio, un lugar donde no tengamos que demostrar nada, un espacio donde podamos reconstruirnos sin ser juzgados. Y a veces, ese refugio no es un lugar físico, sino una historia que nos recuerda que incluso desde el abandono puede nacer un destino. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal para seguir acompañándonos en relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan que siempre existe un nuevo comienzo. Comparte este video con alguien que hoy necesite recordar que no está solo y déjanos tu comentario porque cada historia continúa cuando alguien la escucha.